Hoy vamos a hablar de la constituyente. Esta propuesta que está haciendo Maduro, que vaya, ha traído mucha polémica, porque pareciera un diseño perverso, hecho para sacar a la oposición del juego, para dejarla pegar la brocha, digo yo, en la calle protestando mientras ellos cambian el país y hacen lo que les da la gana. Hoy en el Hotel Presidente en Caracas se reunieron un grupo de exconstituyentistas, analizaron el tema y dieron una rueda de prensa. He aquí sus impresiones. Somos defensores de la Constitución, no tenemos otro propósito. Aquí tenemos personas de ideologías y de posiciones políticas diversas y nos respetamos todos mutuamente, pero en lo que sí estamos unidos y lo hemos demostrado a través de ya 5 pronunciamientos que hemos hecho a lo largo de estos años. El primero incluso fue el 2002 cuando hicimos un pronunciamiento donde rechazamos la intentona golpista, afortunadamente fracasada de dicho año, y a partir de entonces una defensa por sobre todo de la Constitución. Hoy nos sentimos en este momento comprometidos con el país, comprometidos con esa Constitución de 1999 que pudimos firmar y que llevamos a cabo. Así como en el 2007 no aceptamos la reforma de las 69 leyes que querían imponernos, en este momento esta comisión de constituyentes se pone de pie, alza su voz y va a defender la Constitución que tenemos y que se haga cumplir la misma. Señores del gobierno, señor Nicolás Maduro, usted constitucionalmente, según lo establece el 347, puede convocar, pero es el pueblo, el soberano, el que debe decidir si vamos a una constitución nueva o no. Así de sencillo, señor Maduro. Así que aquí estamos nosotros, en un comité que va a defender la Constitución que tenemos y no vamos a permitir que una nueva nazca violada desde eso. Lo que nos une es la defensa de la Constitución y un principio cardinal que lo ha planteado el doctor Convellas, que es que en materia constituyente el pueblo tiene la primera y la última palabra. Eso significa una consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre la eventual convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y sobre las bases comiciales. Luego la elección directa, secreta, universal de la totalidad de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y finalmente también un referéndum aprobatorio para que el pueblo se pronuncie sobre la pertinencia y sobre la viabilidad de la nueva Carta Magna que surge de esa Constitución. Vamos a poner sobre la mesa que en la eventualidad de que haya la posibilidad de convocar ciertamente el proceso constituyente, sea el pueblo el que se pronuncie, porque ni el presidente Maduro es el pueblo, ni 2/3 partes de la Asamblea Nacional constituyen el pueblo, ni los consejos municipales constituyen el pueblo, incluso 15% de los electores no son el pueblo. De forma tal que la totalidad indivisible de los ciudadanos somos los que podemos fijar nuestra posición y si mayoritariamente en una consulta que se establezca la gente dice vamos a constituyente, pues iremos, porque puede ser factible esa posibilidad. Y de nuevo, es político, es que se pueda saber de qué manera vamos a resolver la confrontación que tenemos en la calle, la violencia, el vandalismo, cómo atender que cese la represión, cómo resolver ese tema de la represión también. Entonces, estamos en un camino muy angustioso de confrontación en el que es necesario que le busquemos una solución y además a tiempo. Y en eso están, digamos, obligados tanto las autoridades como los ciudadanos para tratar de ver cómo paramos esta ruta hacia la confrontación, hacia la conflagración civil, a la que desgraciadamente parece que se nos están abriendo las puertas. Y uno quisiera que ese no fuera ni la suerte ni la historia de la patria. Se hace inviable la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Una constituyente con hambre es solo una fantasía. Y una constituyente no es viable cuando no hemos podido darle cumplimiento efectivo y respetar al proyecto de vida que nosotros nos dimos en 1999 y que no hemos sabido operativizar en la práctica porque no ha habido una conducción de gobierno interesado en darle vigencia plena a ese texto constitucional. De manera que nos une un propósito. El propósito es
Bueno, defender nuestra Constitución, restearnos con ella, función de salvar el país, no hay otra. Si a mí me convocaran a Miraflores, yo categóricamente diría que no. Porque pareciera que, lamentablemente, que el gobierno procura escenarios alejados de la realidad de la mayoría de los venezolanos. La mayoría del país demanda una salida política y nosotros entendemos que en esa salida política la negociación es perfectamente entendible en estos momentos de crisis estructural que nos pueden convocar a un desenlace fatídico en el país. Buscar como escapatoria, convocar la constituyente fue la peor salida que ha tenido como respuesta a la terrible crisis, porque de esos millones que están caminando en todas las ciudades de Venezuela y en las avenidas, es precisamente el hambre, el desabastecimiento, la escasez, la condición de vida, los bajos salarios, y pretender decirle a la gente, enamorarla, ¿no?, con ese segundo artículo, donde dice que es una constituyente obrera, es una constituyente que representa a los sectores sociales, es más bien una aventura que puede terminar pues en una aventura fascista y corporativa de la que no queremos acá. Sobre todo, inicialmente yo era uno que decía que si se está planteando los referendos como debe ser, como se hizo en la Constitución de 1999, bienvenido, pero resulta que ahora, comenzando, se hace una convocatoria y justamente se bloquea a la gente que se convoca. Concretamente el caso de los diputados que fueron invitados y entonces trataron de llegar para el Ministerio de Educación, en cuyo membrete está el nombre del presidente de esa comisión presidencial, bueno, no lo dejaron entrar. Entonces, en otras palabras, por eso nosotros decidimos en un documento que coincidimos plenamente, entonces defender la Constitución. En eso es lo que estamos, en esa defensa de la Constitución. En este momento, en otras palabras, no es pertinente una Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo en los términos que lo está pasando el régimen. Parece indicar que la constituyente es factible si se hace con las condiciones de 1999. ¿Qué cosa tiene la vida, no? Maduro quiere hacer una cosa distinto a como lo hubiese hecho Chávez. Y ahora la oposición está pidiendo lo mismo que Chávez hizo en el año 99. Así son las cosas de la vida. Ya regresamos. La prensa de hoy fue muy comentada, sobre todo porque el espíritu de la Constitución del 99 no se está cumpliendo. Y quienes estuvieron presentes allí, no solo los exconstituyentistas, sino figuras de la política venezolana, diputados, dirigentes de partidos, todos señalaron que el problema no es hacer una constitución nueva, el problema es cumplir la que ya existe. Esta reunión de constituyentistas, ¿qué objetivo percibe? ¿Hacer crítica, rechazarla, un más o menos? Esta reunión de constituyentes del año 99 es el producto de un esfuerzo que hemos venido haciendo desde Avanzada Progresistas para incorporar a representantes pues, de otros sectores políticos y hacer un frente a la pretensión del gobierno de construir o constituir una Asamblea Nacional Constituyente a la medida de Maduro. Estos constituyentes del 99 son la expresión viva de una constitución que todavía está vigente, que es la Constitución del 99. Y por eso nosotros hemos generado todas las condiciones, todo este espacio, para que sean ellos los que se pronuncien y le digan al país que no creemos en este fraude constitucional y que Avanzada Progresista está más que nunca resteado con la Constitución del 99. Si alguien se cansó fue el pueblo de la gestión de este gobierno. Se cansó desde hace rato y por eso ese mar de protestas, esas protestas permanentes y recurrentes a lo largo y ancho del país, y que por supuesto la calle no se va a abandonar, la calle en una protesta cívica, democrática, pacífica, que debemos hacer. El gobierno tiene eso en sus manos. Señor Maduro, usted tiene la potestad en este momento de reconsiderar todo ese llamado constituyente que en vez de generar paz, va a generar mayor conflictividad. La constituyente, ¿qué salida? ¿Es una salida? ¿Es un enrollo? ¿Más gasolina para la candela? No, yo creo que el gobierno tiene rato huyendo hacia adelante, ¿no? Y que este es un gobierno que trata de ganar tiempo colocando estas cosas que, lejos de resolver el problema y la crisis, lo que va es agravándola.
El país, sin duda alguna, para mí, necesita una salida política que pasa porque el gobierno que dice que no lo reconocen empiece a reconocer que en Venezuela hay una fuerza numéricamente y cuantitativa y cualitativamente mucho más poderosa que lo que ellos Cuando tienen. Maduro trata de justificar que ellos ahora quieren más a la Constitución que Chávez, no es verdad, porque allí hemos visto voces disidentes muy serias, muy responsables, como la de Eustoquio Contreras, que ha dicho cosas que coinciden con las percepciones que tenemos mucha gente en el país, en el sentido de que Maduro no es Dios para estar por encima del pueblo. Creo que el único legado que quedaba, como ellos hablan mucho de Chávez, del chavismo, era la Constitución, y ahora se la están llevando por delante, como si tuviera el 80% de popularidad. Y una de las encuestadoras serias de este país, como Data Análisis, en estos días oí a Carlos Vicente León, que antes la oposición lo acusaba que era del gobierno y el gobierno que era de la oposición. Bueno, en estos días escuché a Luis Vicente León diciendo que si en Miraflores se hacían unas elecciones, no lo dijo un candidato presidencial, Maduro las perdía, pero además científicamente registrado, estadísticamente en la sociedad, Maduro tiene cerca del 90% hoy de rechazo. De manera que un gobierno así no le sirve a nadie, un país que en los próximos días va a haber un mayor desabastecimiento y una mayor crisis, porque los problemas de productividad, el problema económico se ha acrecentado en Venezuela, lejos de buscarle soluciones. Sectorial pueda conquistar la voluntad de alguien, atraer a alguien que diga, porque hicieron la reunión en Miraflores y los 7 partidos que estaban ahí, que casi todos vienen del bloque patriótico, los 7 salieron a decir que condicionaron eso, que tenía que ser con las condiciones del 99. ¿Qué puede pasar con esta constituyente? Bueno, es que la revolución, le dije yo una vez a Luis Augusto, es una esperanza muerta, no tiene ninguna posibilidad, es un proyecto agotado, cancelado, eso no entusiasma a nadie, y una operación hecha en los términos en los que la ha planteado el gobierno, es una operación que todo el mundo lee como la intención de Maduro de perpetuarse en el poder. O sea, el señor quiere seguir gobernando sin que haya elecciones, sin hacer elecciones. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos simplificar las cosas en términos de consignas, de directrices políticas. Aquí el tema es que el pueblo decida, que le den a los trabajadores y al pueblo en general la posibilidad de decidir si están de acuerdo o no con la convocatoria de una asamblea constituyente, porque este es un gobierno cargado de tanta ilegitimidad. O sea, se está abrazando a lo último para intentar continuar en el poder. Y eso es inaceptable para un pueblo que tiene cultura democrática y para el propio pueblo que alguna vez lo siguió, que entiende que ese tipo de cambios no se pueden hacer de la manera que se pretende. Es una arbitrariedad inaceptable y creo que no tiene ninguna pertinencia. Y tenemos en peligro la propiedad privada, muchas libertades, el sistema electoral que conocemos y que tanto nos costó alcanzar. En fin, una serie de situaciones que es importante que reflexionemos y al final que decida el pueblo, y es lo que nosotros estamos solicitando. Referéndum aprobatorio para que la gente diga en la universalidad del voto si quiere la constituyente o no la quiere. Eso es lo primero que nosotros estamos exponiendo desde acá, desde Avanzada Progresista. Eduardo, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es el final de esta película? ¿Cómo tú visualizas que la actual conflictividad tenga algún resultado, si es que lo tiene? Si funcionara la democracia como funciona en el resto de la humanidad, la inmensa mayoría del pueblo venezolano que está opositor tendría la razón. Aprobaría una asamblea nacional constituyente, una reforma, o aprobaría las elecciones regionales, porque son y representan la mayoría del país. Lamentablemente aquí no es posible eso, porque hay una cúpula militar y un gobierno militar cívico que se ha apoderado de todos los resortes del poder. Hasta que no haya una fractura militar, donde un grupo importante del sector armado entienda la importancia de defender la Constitución, hasta ese momento no veo posibilidad de que haya una salida democrática normal, tradicional. Saludos a mi querida Carla Angola, que la sigo todos los días en las redes, periodista muy activa, igual a Carlos Acosta. Por cierto, hoy habló El Ciudadano, en una entrevista con CT y se refirió al tema. Y tal como nosotros lo dijimos, usted me perdona que yo soy un fastidio, pero
las tesis que nosotros expusimos en este programa sobre que era una fuente muy confiable. Quien le había contado eso que nunca le había fallado, así mismo lo dijo él. Esa entrevista está en las redes. Nosotros quisimos consultar a varios periodistas sobre qué opinión les merecía este tema. ¿Qué opinión te merece el caso de Leopoldo López, todos estos comentarios que surgieron con el Twitter del ciudadano y el resultado final? El video era el video, dijo lo que dijo, estaba vivo, pero se logró que lo sacaran de la incomunicación. En verdad que yo no voy a entrar a juzgar el papel o no del ciudadano, pero en todo caso, creo que si se prestó a una estrategia por parte de Voluntad Popular, tuvo su efecto. El tema está que terminó afectado su credibilidad, su posición como periodista, y eso es lo que nosotros deberíamos aprender como una lección, porque no podemos prestarnos precisamente a esas situaciones, a tratar de que, si bien se trata de darle, digamos así, un rango humano, porque se trataba de saber de la vida de Leopoldo López, porque se trataba de averiguar qué estaba pasando en los barrotes de Ramo Verde. El tema aquí está también en que la gente que confiaba en que eso estaba pasando, de pronto se movilizó, por ejemplo, el hospital militar, se creó una zozobra, y eso no es conveniente porque los periodistas estamos para decir la verdad. Ahora, creo que para eso los dirigentes políticos deberían más bien usarse a ellos, ¿no? Ellos son los que debieron haber asumido esa información en caso que su plan haya sido ese. Mario, este caso del tuit de Leopoldo Castillo, la supuesta muerte de Leopoldo, Lilian Tintori fue a Ramo Verde, lo encontró, se logró el objetivo de que saliera la incomunicación, pero desde el punto de vista del periodismo, ¿cómo queda la verdad allí? Bueno, la verdad es que Leopoldo está injustamente incomunicado. Se están violentando todas las normas que existen al respecto, las normas constitucionales y legales, se está violentando incluso lo que es la historia de los presos políticos acá en Venezuela, que siempre tuvieron la posibilidad de acceder a sus familiares y de tener una vida carcelaria distinta de la que le dan a los presos comunes. Creo que en este caso es absolutamente evidente que Leopoldo López ha sido víctima de un atropello sistemático por parte de quienes hoy detentan el poder, que en el pasado fueron muchos de ellos presos políticos o familiares de presos políticos o defensores de los presos políticos, cuyos familiares no recibieron, o ellos mismos no recibieron en su momento, el trato indigno que hoy están recibiendo los presos políticos en Venezuela. No sé las razones por las cuales Leopoldo Castillo dio a conocer esa información. A mí me pareció bastante atrevida, y supongo que la persona en la que él confió fue una fuente que le resultó tan respetable como para lanzarse en los términos que lo hizo. Yo creo que Leopoldo debería de algún modo hablar sobre el tema. Yo en su momento, muchos años atrás, yo decía que los periodistas no estamos obligados a revelar nuestras fuentes, pero que creía que era necesario establecer en el Código de Ética una modificación al resguardo de la fuente en aquellos casos en que deliberadamente se someta al periodista al descrédito público con informaciones falsas. Yo creo que es una lucha que tenemos que dar los periodistas, porque hay políticos, hay personas interesadas en algunos casos en desprestigiar a los periodistas o en poner a correr informaciones que no son reales, que no son auténticas y que colocan en riesgo el crédito del periodismo mismo. La constituyente, Chávez apenas ganó, él había ofrecido una campaña electoral, la convocó a través de la potestad que le da ser presidente de la República. Sin embargo, fue a referéndum, sus bases, se ganó, y después la Constitución aprobada en la Asamblea Constituyente fue sometida a referéndum. Esa constituyente produjo un cambio en Venezuela, todos los pueblos tuvieron que ser nuevamente designados. Esa constitución, la de 1999, la bicha, cada vez que hablaba Chávez la sacaba, bueno, como instrumento e inspiración de todo lo que era su pensamiento, su idea de lo que debería ser un país. Ahora resulta que a Maduro le es insuficiente. Hay muchas dudas en este tema porque, primero, no hay un registro de quiénes son los que están adscritos a sindicatos, comunas, gremios, etcétera, en el país. Eso no hay. De manera que uno dice, bueno, ¿y cómo es que los van a designar? ¿Cómo es que la mitad de los electos va a venir por esa vía si no se sabe ni quiénes son? Pero luego
las comunas, en el Ministerio de Comunas, cuando alguien elige una comuna donde hay algún sospechoso de ser oposición, lo revisan y si está en la lista, tascón, validó o cualquier cosa, pues no lo permiten, lo sacan. Entonces, con esas condiciones, así ellos quieren hacer una constituyente comunal. Por supuesto que se trata de otra cosa. En todo caso, sí, el país necesita una discusión profunda sobre este modelo, pero la constituyente tiene que ser para la paz, tiene que ser para que el país se ponga de acuerdo, no para la división. Y tal como está la cosa ahorita, la constituyente es horrible, porque no solo no es solución, sino que es el desconocimiento de un sector sobre No, vámonos aquí. Ayer fuiste a la reunión que convocó Elías Agua, y de los 7 partidos, los 7 se pronunciaron en condicionar la Asamblea Constituyente, o sea, no le dieron un pro al gobierno. Y tu intervención fue categórica, tú dijiste que no hacía falta una constituyente, sino cumplir la Constitución. ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, esa fue una reunión, yo diría como las que generalmente hace el gobierno. O sea, convocó una reunión para informar de los propósitos de la convocatoria y de lo que piensan que pueden ser las bases, porque según me informaron no han decidido, sino que están discutiendo y que iban a oír las propuestas. Nosotros sostuvimos allí, como tú sabes, primero que creemos que no es necesaria una convocatoria de una constituyente, ni mucho menos una nueva constitución. Consideramos que la solución de los problemas, de la paz y de la crisis del país se pueden dar a través de la Constitución de 1990. Tercero, creemos que el presidente de la República solo tiene facultad para tomar la iniciativa, pero que la convocatoria le corresponde al pueblo. Creemos que hacer lo contrario, o sea que un poder constituido tome la iniciativa y convoque, es violatorio de lo que se ha llamado siempre el espíritu de la Constitución. Yo sostuve ayer que el espíritu de la Constitución, el que atravesó toda la discusión constitucional de 1999, fue la idea de una democracia participativa y protagónica. Y que ese principio se vulnera cuando un poder constituido, y en este caso el presidente, toma la iniciativa de la Constitución. Ahora, finalmente queremos decir, y lo dijimos allí también, que nosotros estamos dispuestos a discutir sobre este tema o sobre cualquier otro tema en cualquier escenario, desde la calle hasta Miraflores. Bruno, ¿qué salida tiene el país? Porque no hay negociación, no hay acuerdo político, lo que hay es calle y para el gobierno constituyente. ¿Quién gana? Bueno, yo creo que la salida es por 2 vías. La primera es que hay que mantener la presión de calle para que los sectores democráticos del país tengan una evidencia de la fortaleza de esos sectores democráticos. Y manteniendo la presión de calle pacífica, democrática, con fines finalmente electorales, sentarse a negociar salidas precisamente electorales con el gobierno. Porque es que aquí lo que está trancado es el salto entre la confrontación de calle y la llegada a Miraflores. Eso que los radicales creen que por la vía de la presión de calle vamos a llegar a Miraflores, a asaltarlo como el Palacio de Invierno de los Ares, eso a mí me parece absolutamente improbable. Finalmente, la presión de calle para lo que sirve es para sentar en condiciones ventajosas al gobierno a negociar una salida electoral. Santolo, no más muerte. ¿Cómo logramos no más muerte? Que se pare la represión, que dejen de perder la vida de nuestros muchachos. Bueno, yo creo abiertamente en la democracia. La democracia es diálogo, conversación, ponernos de acuerdo en la diversidad. Si no entendemos que la democracia nos obliga a conversar, a dialogar, a entendernos, lamentablemente este país está sentenciado a la confrontación política que por más de 20 años nos está persiguiendo. La idea, ciertamente, la protesta pacífica, empujar hacia la vía electoral para que sea el pueblo el que decida, que se consulte a la gran mayoría del país y podamos decidir el camino y el destino de todos los venezolanos. Ah, qué bueno. Ok, listo. Vale, pues. Ricardo Conbella, la situación que vive el país es difícil, se habla de una guerra civil de baja intensidad, no hay diálogo, no hay salida, sino que uno se canse. Y en medio de eso el gobierno propone la constituyente, que ya había sido propuesta por varios factores opositores y el país. Sin embargo, esta es una constituyente que no se le consulta a nadie las condiciones ni se parece a la del 99. ¿Qué significa entonces esta propuesta? Bueno, esta significa que es una propuesta que no tiene viabilidad, que más bien
que más que contribuir a solucionar los problemas, contribuye a acrecentarlos. O sea, una propuesta que lo ideal desde el punto de vista de la búsqueda de la paz y la reconciliación es que el gobierno la retire. ¿Tú crees que el gobierno va a hacer eso? No, el gobierno va a luchar hasta el final. Pero ¿La puede imponer? Bueno, no sé, la imponer imponer una propuesta con el rechazo mayoritario y con sangre en la calle y una movilización popular creciente, caramba, si eso es imponerla, yo tengo dudas profundas. Es decir, la sociedad no la va a aceptar, si la sociedad no la reconoce, hay miles de maneras para rechazarla y termina erosionando la legitimidad del régimen, si es que se puede hablar de legitimidad del régimen. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de la constituyente, que es el tema que todo el mundo debate una vez que el gobierno de Maduro propuso esta solución, que más que solución, decimos nosotros, lo que significa es el desconocimiento a la realidad que estamos viviendo ahorita, de conflicto, de enfrentamiento, de manifestaciones todos los días, de represión que ha producido tantos muertos y que debe producir más bien una reflexión, una salida política que permita que los venezolanos no solo no nos matemos, sino que nos reconozcamos, haya paz y haya cambio.